Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a una emisión más de Forjando Futuro. Se presentan los compañeros que están el día de hoy aquí en la cabina. ¿Qué tal? David Torres. Carlos Ortiz, buenas noches. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera Fernanda, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero que se encuentra escuchándonos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues después de un largo periodo de pausa que habíamos tenido, regresamos a las cabinas para poder compartir con todos ustedes algunas de las noticias más recientes. Y entre ellas podemos hacer mención de que desde el pasado 2 de septiembre, un grupo de colectivo de feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, en donde hacían un pliego petitorio con ciertas demandas de justicia y esclarecimiento de muchos de los casos que se han estado presentando a lo largo de muchísimos años en todo el país. Y Cabe mencionar que esta resistencia fue originalmente una toma de 5 personas aproximadamente. Sin embargo, un gran número de personas se ha, presentado, se ha manifestado también en los alrededores de las instalaciones en apoyo a estas demandas que están haciendo las mujeres y sus familiares y los familiares de las desaparecidas, violadas, y todas las que han sido agredidas de una o de otra forma durante mucho tiempo. Entonces la CNDH hace un anuncio, creo que el día de ayer, diciendo que ya se hicieron las recomendaciones hacia la instalación, hacia la Comisión Nacional, para que atienda rápidamente estas demandas que están presentando las mujeres. ¿Alguno quiere comentar sobre esto? No, pues creo que sí, llamó bastante la atención la protesta ante el hartazgo sobre todo de madres de familia que pues no encuentran respuesta respecto a sus hijas e hijos desaparecidos. Estuvieron ahí exhibiendo, por ejemplo, cortes finos que guardaban en grandes cantidades en los refrigeradores de ahí de la CNDH, diciendo que pues para ellas no se da ningún tipo de apoyo, que incluso el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos es bastante reducido. Realizaron ahí algunas protestas con algunas pintas en algunos cuadros que se encontraban en la propia CNDH. Llama la atención que, por ejemplo, al presidente de la República parece que le indignara más el que se rayara ahí una pintura de Madero a realmente pues la situación por la que están pasando estas víctimas de diferentes delitos. Entonces pues es únicamente a partir de esta presión que estuvieron ejerciendo las compañeras ahí que pues parece que se abre una mesa de diálogo con las autoridades y pues ver si esto pudiera redundar en pues algo que sí les traiga mayor certeza en cuanto al paradero de las víctimas y en cuanto sobre todo al esclarecimiento por verdad y justicia. Y entonces reiteramos el apoyo al Frente Ni Una Menos y pasamos a una segunda noticia, que es la marcha realizada el lunes pasado por el Sindicato Mexicano de Electricistas y por la ANUE, que se dirigieron hacia Segov para exigir una mesa de diálogo que tienen años persiguiendo, una mesa que ya se les había prometido incluso desde la candidatura de López Obrador y que no han dado respuesta a la petición del sindicato
y de la Organización Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, en donde demandan el borrón y cuenta nueva de los servicios de electricidad y la devolución de algunas de las instalaciones que fueron parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre algunas otras cosas. Y se suma una demanda relevante y bastante actual. Hace algunas semanas se realizó en el Sindicato Mexicano de Electricistas la votación para la elección pues de autoridades del propio sindicato. Se realizó en en este entorno que todavía estamos de la pandemia, llevando a cabo todas las medidas de seguridad pertinentes para no poner en riesgo, o al menos reducir al máximo el riesgo de un contagio ante quienes acudieron a votar. La premura por realizar esta votación fue por los propios límites que ponía el gobierno para la relevancia en cuanto a los cargos. Sin embargo, un requisito que ya hemos comentado muchas veces que ocurre aquí en México y que es pues bastante ridículo es la llamada toma de nota. Es decir, a pesar de que los integrantes de un sindicato ya eligieron de manera democrática a quienes quieren que lo represente, pues bueno, como que el Estado o el gobierno más bien tiene que dar el visto bueno mediante esta figura que es la toma de nota, y ya se venció el plazo en el que el gobierno debió haber otorgado la toma de nota y aún no se ha otorgado. De ahí la exigencia de que pues se pronuncie el gobierno al respecto, sobre todo por el antecedente que existe en el ESME de que justamente antes de que se diera el golpe para la desaparición ilegal de Luz y Fuerza del centro, durante el mandato de Felipe Calderón, pues la primera estrategia fue esta, el no reconocer a la dirigencia, dilatando la toma de nota. Y bueno, terminamos así con esta breve sección de noticias, recordándoles que pueden escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche en Forjando Futuro y la retransmisión los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME. También les recordamos que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook como OPT Jalisco. Y bueno, vamos a hacer, digamos, la introducción al tema que hemos elegido abordar el día de hoy, que es la agrupación de los Montoneros de Argentina, por, digamos, un aniversario un tanto atrasado quizá, pero de que se levanta este movimiento. Hay ahí como una fecha oficial en la que se reconoce como Día de los Montoneros, que se cumplió hace unos días. Sin embargo, como tal, la primera aparición pública en la que se entera la gente masivamente en Argentina de la existencia de montoneros se da hacia a finales de mayo, de 1970. De igual manera, pues bueno, estamos en el marco de los 50 años de Montoneros, esta agrupación guerrillera en Argentina que entre las principales, una de las demandas que estuvo enarbolando, y quizás más que demanda fue como una de las estrategias de lucha, fue el regreso de Perón a Argentina, de Domingo Perón, este personaje que fue en total 3 veces presidente de la Argentina, y debido a que pues está bastante ligada la historia de Montoneros a la historia de Perón, creemos necesario hacer como una breve introducción y contextualización de dicho personaje. Sí, pues como tú bien dices, David, creo que Argentina tiene una larga y triste historia de dictaduras, juntas militares y de presidentes ocupadas por militares, incluido el propio Perón, que era militar. Pero también Argentina tiene una larga y heroica lucha de resistencia popular. No me gustaría que nos centráramos mucho en este último personaje, que es Juan Domingo Perón, porque en este programa queremos hablar de uno de los movimientos donde el pueblo fue el verdadero protagonista y no simplemente algún personaje oportunista de esos que abundan mucho en la historia oficial en cualquier país. Sin embargo, sí resulta necesario dilucidar quién es este personaje en torno al cual hoy en día aún se siguen reivindicando partidos y personajes en la política argentina. Este personaje, llamado Juan Domingo Perón, central en la historia argentina tanto por sus aduladores como por sus críticos, nació en 1895 y desde 1911, teniendo 16 años, inicia una educación en el colegio militar y posteriormente comienza su carrera como militar en el ejército argentino. Durante su trayectoria, Perón se va orientando hacia una tendencia política nacionalista y legalista, siendo crítico hacia el gobierno liberal de Hipólito Yrigoyen, en especial por la masacre de obreros conocida en Argentina como la Semana Trágica.
pero también siendo crítico hacia las posturas muy conservadoras, ultraconservadoras, como por ejemplo del dictador José Félix Uruburu. Durante la dictadura del teniente Uruburu, Perón formó parte de un ala nacionalista y populista. Durante este periodo de dictadura, Uruburu, rebasado por las demandas populares, convoca elecciones y desde 1932 hasta 1943 gobernaron 3 presidentes electos, pero electos mediante el fraude en un episodio conocido en la historia argentina como la década infame. Luego participó marginalmente en un movimiento llamado la Revolución de 1943, durante el cual gobernaron 3 militares de facto desde 1943 hasta 1946. Durante estos últimos 15 años, Perón despegó una carrera militar importante, llegó a ser general de división, incluso llegó a ocupar lo que sería la Secretaría de Trabajo y Previsión, y fue durante esta gestión donde realiza una serie de alianzas con el movimiento obrero, que por una parte tendía hacia el oficialismo y por otro lado también tendía hacia demandas más radicales, ¿no? Y bueno, ya durante 1946 se convoca a una de las elecciones más importantes en Argentina, resulta electo por una vasta mayoría Juan Domingo Perón y gobierna desde 1946 hasta 1955 en un gobierno relativamente popular, donde se concedieron ciertas prerrogativas, ciertas concesiones a la clase obrera, a los estudiantes, y se emprendieron reformas democráticas y populares. Sin embargo, el gobierno de Perón está caracterizado pues también como oportunista, como populista, ya que si bien hizo importantes concesiones a la clase obrera, no avanzaba hasta las últimas consecuencias, como si le apostaba una parte de la población más radicalizada, encabezada principalmente por estudiantes e incluso también por una juventud católica marcada por la teología de la liberación, que era una tendencia dentro de la Iglesia Católica que apostaba por la justicia social y sobre todo reivindicaciones hacia los pobres, ¿no? Pero bueno, a partir de 1955 se da un golpe de Estado, pero me gustaría cederle el uso de la voz a David para que nos platique un poco sobre este golpe de Estado. Sí, realmente, como ya menciona Carlos, a pesar de que pues Perón no tenía ideas socialistas, ni mucho menos, sino se inscribía más en este nacionalismo, pues incluso aquellas concesiones que dio a la clase trabajadora, pues a una porción de la oligarquía le parecían excesivas y tomaron medidas precisamente en contra de ello, por lo cual se da el golpe militar el 16 de septiembre de 1955, encabezado por el general Eduardo Lonardi. También pertenecía al ala nacionalista dentro del ejército, al igual que Perón. Sin embargo, estaba un ala que era el ala liberal, que quería arrasar totalmente, echar abajo las pocas concesiones que se había dado a la población trabajadora durante el mandato de Perón. En esta misma pugna interna del ejército, rápidamente Leonardi es sustituido por Pedro Eugenio Aramburu, un personaje bastante nefasto, del cual seguiremos hablando más adelante, y bueno, de inmediato dicta una serie de medidas, como es la prohibición total de todo aquello que recordara a Perón y al peronismo. Se prohibía cualquier canción, cualquier imagen, incluso mencionar el nombre de Perón. En las notas periodísticas se le mencionaba como el traidor, el déspota que está en el extranjero, bueno, porque tras el golpe militar es exiliado hacia Europa. Entre entonces las medidas de este general Aramburu, pues bueno, está también el intervenir militarmente la CGT, que es la principal central sindical en la Argentina. Prohíbe totalmente cualquier actividad del Partido Justicialista, que es el partido que lleva a Perón a la presidencia, y se deroga la Constitución que se había promulgado igual durante el mandato de Perón, donde esta tenía algunos avances, como era la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de diversos recursos naturales y en general emprende una campaña por arrebatar todos los derechos laborales y conquistas que se habían conseguido. Como respuesta ante esto, se da un primer intento de levantamiento militar por
personas del ejército que querían el regreso al peronismo. Sin embargo, pues no fructifica este intento de levantamiento y se detiene a la mayoría de los militares que estuvieron participando, incluyendo a quien fue el líder de ese levantamiento militar, que fue Juan José Valle. Y bueno, todos estos detenidos son fusilados por orden de Eugenio Aramburu. Vamos a ir entonces a un primer corte musical y regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca. De mis huesos tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tus jornadas, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre, para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violentos de cóleras del pueblo. Por ello te pido que caminemos juntos siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con Forjando Futuro. Acabamos de escuchar Vamos Patria, yo te acompaño, un poema musicalizado de Otto René Castillo. Y bueno, le mandamos saludos a nuestra compañera Grecia que nos está escuchando, y de parte de toda la OPT Jalisco, pues le damos una felicitación a Aldo que nos acompaña aquí en cabina porque hoy es su cumpleaños.
Feliz aniversario, camarada. Un abrazo fraternal de toda la organización. Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy, que es los montoneros argentinos. Comenta Grecia en el chat que también ella le manda una felicitación de cumpleaños atrasada a nuestra compañera Vera. Sí. Bueno, volviendo al tema, bueno, pues después de este golpe militar en el 55, que fue llamado eufemísticamente una revolución libertadora, representando en realidad todo lo contrario, pues se caracteriza pues por una alianza con el anticomunismo de Estados Unidos, que emprendido durante esta era de la Guerra Fría, y pues con una tendencia muy conservadora, incluso ya desde ese momento privatizadora de algunos bienes públicos, con la privatización de empresas de participación estatal, recortes en el presupuesto y medidas antipopulares que, bueno, no tardaron en ejercer una reacción de parte de los estudiantes y de sectores populares. Y bueno, posteriormente hubo 5 gobiernos militares antes de que ocurriera una acción que desembocaría en la aparición a la luz pública de los llamados autodenominados los montoneros. Y bueno, quizás David nos pueda explicar un poco este suceso que se le conoce como el Aramburazo del 29 de mayo del 70. Sí, ya mencionamos en el bloque anterior a este general, que es el segundo presidente después del golpe de estado del 55, a Pedro Eugenio Aramburu. Finalmente es el que echa a andar todas las políticas para terminar con los beneficios que había adquirido la población durante el peronismo y con prohibir totalmente cualquier actividad que estuviera relacionada con Perón. Y de hecho creo que fue uno de los gobernantes de facto durante este periodo, uno de los más odiados por 2 acciones fundamentales. Uno es porque ocultó el cadáver de la entonces esposa de Juan Domingo Perón, Evita, y por fusilar a 34 personas que en su momento también defendieron el gobierno democrático de Perón, que fue pues, un gobierno elegido democráticamente por amplia mayoría. Por estas 2 acciones fundamentalmente fue uno de los personajes más odiados en esta historia argentina. Sí, de hecho cuando Montoneros lo secuestra, pues lo que hace es hacerle un juicio tal cual, con 9 cargos en su contra. Entre estos 9 están pues las 2 acciones que ya menciona Carlos. Llegan hasta su domicilio un grupo de jóvenes disfrazados, por así decirlo, vestidos militarmente para que no sospechara, y lo secuestran. 3 días después de habérselo llevado, lo declaran como culpable de este juicio, que en declaraciones de los propios montoneros años después, pues para ellos era bastante claro que el juicio popular ya se había hecho, precisamente por este odio que menciona Carlos, que existía en el pueblo argentino hacia este personaje. Y bueno, tan es así que finalmente esta primera acción de Montoneros pues le da una amplia notoriedad entre los argentinos e incluso pues un gran apoyo. A pesar de lo cuestionado que pueda ser un asesinato, pues bueno, este personaje era tan odiado que lejos de recriminarlo el pueblo argentino, pues tal cual gran parte de ello, del pueblo, lo que hizo fue celebrarlo. Entonces es esta como la primera acción importante, de hecho como una de las más simbólicas por parte de los montoneros, pero sin embargo ellos llevaban al menos ya 2 años conformándose. Mencionó también ya Carlos de el papel que jugaron algunas visiones, como era la propia teología de la liberación que había surgido de la Iglesia Católica, donde esta teología de la liberación, a grandes rasgos, pues, lo que reivindicaba era el accionar por el bien, no únicamente pensando en un mundo futuro, sino en la propia tierra, tomando la figura de Jesús como alguien que había estado siempre con los pobres y que había hecho por los pobres, y en este sentido entonces surgen personajes a lo largo de toda América que reivindican esto, y es
particular en el caso de Argentina, con personajes como el sacerdote Carlos Mujica, que este era un jesuita que se reivindicaba como peronista y que tuvo gran influencia en numerosos jóvenes en la Pastoral de Buenos Aires. De hecho, de ahí de la Pastoral de Buenos Aires es que surge de las Juventudes Estudiantiles Católicas, pues varios de los que son fundadores de Montoneros. Otro personaje es Juan García Elorrio. Este es también un ex seminarista, es un periodista y es quien funda la revista Cristianismo y Revolución, que va a tener un papel importante durante toda la década de los 70s. Y finalmente otro personaje también muy ligado a esto es John William Cook, que comienza a promover un peronismo revolucionario, es decir, un peronismo que fuera más allá de este nacionalismo que promovía el propio personaje Perón, y tan es así que comienza, por ejemplo, a tener contacto con Ernesto Che Guevara, con Fidel Castro. Hay que tener en cuenta que en este periodo acababa de triunfar la Revolución Cubana y entonces esta comienza a ser como un centro de influencia para diferentes países. De hecho, un aspecto que tiene bastante relevancia es, por ejemplo, la muerte del Che Guevara, que impactó a toda una generación e hizo que numerosos jóvenes quisieran como seguir este mismo camino del Che Guevara. Sí, bueno, a pesar de las acciones emprendidas por los Montoneros, que pues daría la impresión de que es un grupo pues extremista de izquierda, realmente era un grupo muy heterogéneo, como lo ha comentado David. Estuvo conformado por tres grandes sectores: los nacionalistas, que en ese entonces representaban pues un sector progresista frente al imperialismo de Estados Unidos. También los católicos, como acaba de comentar David, representados por la teología de la liberación, los jesuitas y pues por personajes como el sacerdote Carlos Mujica. Y también estaban conformados por precisamente el ala más de las más radicales del peronismo, ¿no? Aparte de los montoneros, también hay otras organizaciones que tuvieron un papel importante en esta década, que por un lado es la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Argentina, y el ERP, el Ejército Revolucionario Popular de Argentina, que aunque no estaban inscritos en el peronismo, ya que lo calificaban de un movimiento burgués, también coincidían en ciertas acciones y pues ciertos movimientos, ¿no? Sí, entonces Montoneros comienza realmente a conformarse alrededor del 67 y en el 69 ocurre un evento también bastante importante en la historia de la resistencia argentina, que se denominó como el Cordobazo. Esto porque se ocurrió pues en la provincia de Córdoba, donde era común las exigencias de los trabajadores y de los estudiantes, porque eran los sectores pues más golpeados por la dictadura. Entonces, a finales de mayo del 69 surge una serie de movilizaciones ahí en Córdoba, principalmente promovidas por trabajadores de las fábricas automotrices, por estudiantes y por el sindicato de Luz y Fuerza, de allá de Argentina, el nombre parecido al de acá de México, pero bueno. En esta movilización pues ocurre represión por parte de la milicia, pero lo que se da entonces es como una batalla popular donde son al menos 15 cuadras del centro de la ciudad las que son ocupadas por la población. Quienes oponen una verdadera resistencia es lo que se conoce como la primera pueblada, es decir, el pueblo tal cual en las calles insurreccionándose. Después se van a dar varias otras pobladas, pero esta es como especialmente significativa tanto por su magnitud como por ser la primera reconocida como tal. La represión es tan grande que pues hay oficialmente 1000 detenidos y 12 muertos. Sin embargo, extraoficialmente se habla de al menos 60 asesinados. El impacto de este Cordobazo hace que tenga que salir el que era entonces militar, que fungía como presidente, que era Juan Carlos Onganía, y pues este es relevado por Roberto Marcelo Levingston.
Finalmente ahí en Córdoba, a partir de este evento, pues se suscita el afán de la población por cambiar las cosas, y ahí en Córdoba entonces Montoneros va a tener un bastión importante de militantes, y se va a comenzar a conformar también estructuras no propiamente de guerrillas, sino más de organización de masas ligadas a Montoneros, que más tarde muchos de estos grupos se van a agrupar como las Juventudes Peronistas. Sí, creo que, bueno, en este periodo de protestas masivas es tanta la presión popular que la dictadura pues no tiene de otra más que convocar elecciones. Convoca elecciones para el 11 de marzo de 1973 y Perón en el exilio, que en ese entonces estaba en España, bueno, pues creo que acobijado por el franquismo de hecho, pues aprovecha esta oportunidad histórica pues para regresar otra vez como un actor popular a Argentina y regresar como presidente. No se da el caso en un primer momento. Sin embargo, pues aquí hay que notar que, bueno, ya desde el exilio se estaba reivindicando Perón como pues un personaje de izquierda que saludaba pues a Fidel Castro, saludaba al Che Guevara, lamentaba la muerte de Che Guevara y se congraciaba con pues personajes de izquierda. Sin embargo, veremos más adelante que pues bueno, esto solamente era parte de su oportunismo. Sí, que por ejemplo, incluso antes de que se dé tal cual estas elecciones, algo que también, bueno, Montoneros finalmente pasó por distintos periodos, si bien después de el asesinato de este militar adquiere cierta notoriedad, Montoneros pues no se quedan ahí sus acciones, sino que sigue emprendiendo acciones para hacerse de recursos para lo que se concebía en ese momento como una guerra de guerrillas, como una posible salida para derrocar a estos gobiernos militares. De hecho, todo el tiempo existió al interior de Montoneros una constante discusión respecto a si optar por el camino electoral o si continuar solamente pues por el camino insurreccional hasta forzar la salida del régimen militar. Entonces, hacia julio de 1970 hacen otra acción también bastante notoria, que es la toma de La Calera. Esta es una provincia también de Córdoba, donde pues lo que hace un grupo de 25 guerrilleros es tomar la estación de policías para proveerse de armas, toman el control de la caseta telefónica, esto para poder incomunicar a La Calera y que no recibiera apoyo de manera rápida del gobierno. Se toma lo que sería la presidencia municipal y se toma también la sucursal del Banco de Córdoba, lográndose hacer ahí de $26,000. En general el saldo como tal de la acción en ese momento fue positivo. Sin embargo, cuando están en retirada son detenidos 2 montoneros, se les somete a tortura. A partir de ahí los militares comienzan a investigar, terminan dando con una casa de los montoneros, ahí asesinan a uno de los principales líderes montoneros y por los propios documentos se encuentran en la casa. Realizan pues una amplia búsqueda, con lo cual desarticulan a gran parte de la organización. Esto va a ser como algo hasta cierto punto recurrente en Montoneros, que tiene un periodo de crecimiento y después, producto de la propia represión militar, tienen que replegarse. Sin embargo, siguen haciendo algunas acciones militares, como es la toma del Jockey Club, que era un símbolo de la oligarquía de ahí de Córdoba. Toman la estación de ferrocarriles igual para hacerse del dinero de la venta de boletos de ahí, y asaltan, por ejemplo, la sede central de Correos de Argentina, y en este marco se siguen dando también las pobladas. Entonces, toda esta serie de acciones en que los propios ataques de Montoneros servía como inspiración para el pueblo argentino y las propias organizaciones sociales, perdón, los sindicatos y demás, que aquí ya empieza a ocurrir también una división entre los sindicatos de la CGT. Había algunos que comienzan a negociar con el régimen militar, y hay otros sindicatos que no, que siguen en las pobladas y demás, y esto va a ser característico más adelante cuando se dé propiamente el regreso de Perón. Vamos entonces a ir a nuestro segundo corte musical y regresamos. Ya me ubiqué en dónde estás. ¿Ya estás después de las elecciones o no? No, antes de las elecciones. Las opiniones. En un momento regresamos con Forjando Futuro.
con esas manos de quererte tanto. Pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Como quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, como que usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con Forjando Futuro. Acabamos de escuchar a Serrat con La Montonera. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco. Y también les recordamos que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros programas anteriores, pueden ver la grabación en Mixcloud entrando a Forjando Futuro, buscando el perfil de Forjando Futuro. Y bueno, hace rato comentaba nuestra compañera Fernanda que algo que deberíamos hacer con Calderón y Peña era precisamente hacer un juicio popular, algo que incluso hace, creo, un par de semanas estaba comentando AMLO que si iba a haber o no juicio popular a los expresidentes, algo que no concluyó en nada, ¿verdad? Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy.
Sí, bueno, como comentábamos, rebasado por esta efervescencia, el general Lanús convoca elecciones para tratar de pacificar la situación y bueno, pues Perón aprovecha para también poner sus fichas en el tablero. Lanús, sabiendo que si se enfrentaba contra Perón probablemente iba a perder, lanzó un decreto por medio del cual se le negaba a Perón pues, la participación como candidato y también se negaba a él como la participación como candidato. Entonces estos dos sectores tuvieron que poner sus fichas en marcha. Perón elige pues a un personaje que bueno, pues que tenía pues mucha conexión con esta juventud radicalizada y tenía pues la aceptación pues bueno de todos estos sectores populares, ¿no? Eh, David, no sé si quieres comentar Sí, algo. bueno, elige precisamente a Héctor Cámpora, que la mayoría lo caracteriza como bastante fiel a Perón, y precisamente así lo veía también las juventudes peronistas, lo veía así como que si Perón era el papá, entonces él era el tío, un rollo así. Eh, bueno, a pesar de que no se presenta como tal Perón a las elecciones, aún así consigue la fórmula peronista una amplia mayoría, alrededor del 46% de los votos, y entonces Héctor Cámpora asume la presidencia. A la presidencia, perdón, a la toma de posesión estuvo invitado, por ejemplo, el presidente de Chile, Salvador Allende, y quien era también presidente de Cuba, después de la Revolución Cubana, Osvaldo Dorticos. Y bueno, entonces desde ahí como que ya los sectores del peronismo que se identificaron como ortodoxos, que realmente era la derecha peronista, comienzan a ver con cierto recelo este acercamiento hacia la izquierda que estaba teniendo el peronismo. Hay que recordar que estamos en el contexto de la Guerra Fría, donde pues estaba esta pugna entre si estabas con los Estados Unidos o si estabas con la Unión Soviética. Y creo que, bueno, precisamente en esta fecha de elecciones, una vez que pues se dan cuenta pues que el triunfador pues es el FEJULI, que es el Frente de Justicialista de Liberación, que pues impulsó el peronismo. Bueno, pues hay una fiesta popular enorme en toda Argentina, ¿no? Pues hay unas fuertes movilizaciones para celebrar esta victoria. Y de hecho la juventud peronista acude a las cárceles para liberar a los presos políticos de los montoneros que ya habían sido previamente encarcelados, y fue tanta esta exigencia de que se liberara a los presos políticos que al recién electo Héctor Camberos no le quedó de otra más que expedir una ley de amnistía para liberar a estos presos políticos. Sí, también en una de las movilizaciones que se da para celebrar este retorno del peronismo, pues ocurre ahí tal cual una balacera, donde estos grupos de la derecha peronista comienza a disparar contra grupos identificados como de la tendencia revolucionaria, que pues eran estos grupos de la izquierda, básicamente montoneros y sus aliados. Algunos montoneros que pues iban también armados responden al ataque, y se da como uno de los primeros de las evidencias pues de esta disputa que existía dentro del propio gobierno. ¿Por qué? Porque en el gobierno entrante pues tanto tenía escaños de representación personajes identificados con la derecha como con la llamada izquierda peronista. Se da entonces también propiciado por esta tendencia revolucionaria una serie de movilizaciones, ocupación de edificios públicos, y algunos empiezan a hablar de una crisis de gobernabilidad. ¿Qué era lo que ocurría? Pues bueno, que realmente la izquierda lo que quería era ir más allá en el proyecto y no quedarse en este nacionalismo que promovía la ortodoxia peronista. En este contexto, hacia junio de 1973 se da el retorno definitivo, ahora sí ya de Perón. Sin embargo, ocurre pues otro incidente bastante lamentable en esta pugna por cuál iba a ser el grupo que primero recibiera a Perón. Nuevamente la derecha peronista dispara contra miembros de la izquierda peronista, y entonces se caen en estos enfrentamientos que terminan en la renuncia de Héctor Cámpora. Se convocan nuevamente a elecciones,
esta vez se presenta ya Perón como tal a los comicios. Sin embargo, bueno, lo que se presentó fue la fórmula Perón-Perón, es decir, como presidente iba Domingo Perón y como vicepresidenta su entonces tercera esposa, María Estela Martínez, que es más conocida como Isabelita porque era su nombre artístico, ella previamente era bailarina. Estelita, ¿no? No, Isabelita. Isabelita, sí. Y finalmente, bueno, ya desde entonces se le empezaba como a identificar a la esposa de Perón como más hacia lo que era la derecha peronista. Después se da también otro evento que va a contribuir muchísimo en esta ruptura entre Montoneros y Perón, que es el asesinato de un dirigente obrero, uno de estos dirigentes obreros que se identificaba más con la negociación con los militares, incluso traicionando a la clase trabajadora, que es José Russi. Si bien Montoneros ni ningún otro grupo guerrillero se adjudicó como tal el atentado, pues sí se habla de que fueron algunos de los militantes de Montoneros quienes participaron en este ataque. Realmente si bien Montoneros no reivindicó el ataque, tampoco lo reprochó, vamos a decirlo así. Sí, de hecho, al parecer fue una acción impulsada por ciertos miembros a título particular, entre miembros de Montoneros y entre miembros de esta otra organización que es las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas de la República Argentina, del FARC. Fue que se emprende esta acción, también relacionada precisamente con el incidente anterior de la masacre de Eriza, donde, pues como lo comentó David, ciertos grupos de la derecha peronista dispararon contra juventudes peronistas. Y, por ejemplo, a partir de aquí ya se dan declaraciones de Perón en que deja de reivindicar la lucha armada. Cuando estaba en el exilio y cuando requería del apoyo de Montoneros, tuvo múltiples declaraciones en las cuales decía que pues él reivindicaba también, que él reivindicaba todos los métodos de lucha, incluyendo la lucha armada. Empieza a emprender algunas políticas, Perón, igual en este corte, pues sí, vamos a decirlo hoy en día progresista, pero bastante limitado. Entonces también desde la izquierda peronista se comienzan a dar críticas a las políticas del presidente. Ya hay una ruptura ideológica clara entre los Montoneros y Perón, sin embargo sigue habiendo una unidad un poco estratégica, sobre todo por parte de Montoneros, para conservar algunos escaños en el gobierno y a partir de ahí promover mejores demandas. Sí, de hecho, pues creo que los Montoneros todavía se sentían un poco cobijados por Perón, creían que esta figura paternalista todavía los protegía. Sin embargo, pues era ya tal su distanciamiento que en una acción, en un discurso de Perón, un 1 de mayo de 1974, los Montoneros tratan de ir a este discurso, pues bueno, lanzando consignas, gritando para obtener la atención de Perón y obtener una interlocución directa, ¿no? Sin embargo, es durante este discurso que pues Perón como que reafirma su afiliación a este sindicalismo corporativo y oficialista y bueno, llama estúpidos a estos estudiantes y a estos jóvenes adscritos a los Montoneros, ¿no? Sí, es ahí en un acto multitudinario, como ya mencionas, el 1 de mayo. Entonces, a partir de que los llama de esta manera, pues Montoneros y en general toda la ala izquierda se retira de la plaza, dejando en evidencia que prácticamente la mitad de quienes ahí asistían pertenecían a este grupo. Queda semivacía entonces la plaza. Un mes después prácticamente muere Perón y asume el cargo su esposa. Sin embargo, pues esta rápidamente empieza a delegar una serie de funciones en el que era el ministro de Bienestar, López Riga, quien pues es clave en el ataque no solo contra Montoneros, sino contra todos aquellos que se identificaran como más de izquierda, emprendiendo una organización que se conoció como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que
pues realmente hace una persecución terrible, termina desarticulando lo que quedaba de Montoneros. Los principales líderes se exilian, muchos otros son detenidos, torturados, la mayoría de ellos desaparecidos o asesinados. Algunos cuantos, después de extensas torturas, se les deja en libertad. Y se prepara, bueno, pero aún así se viene como una crisis económica bastante importante por las políticas emprendidas por el propio gobierno, y esto va a desencadenar después en 1976 ante una nueva crisis social en un nuevo golpe de estado militar nuevamente, que también va a tener consecuencias sumamente sangrientas para la población argentina. Montoneros hacia 1980 trata de hacer una operación de retornos, principalmente de quienes se encontraban exiliados. Sin embargo, en general pues es desfavorable lo que consiguen. Tenían ya poca conexión con las propias masas, y pues realmente no se logra un retorno como tal de Montoneros. Bueno, sí, a manera de conclusión, pues creo que es de resaltar, ¿no? Cómo pues finalmente estos exiliados que se exilian en Italia conforman el Partido Peronista auténtico, ¿no? O sea, todavía se reivindican peronistas a pesar de que el propio Perón les dio la espalda, ¿no? Y creo que también es parte de un ejemplo en cómo a veces las bases terminan rebasando a las direcciones cuando pues se dan cuenta que pues solamente buscan fines oportunistas, ¿no? Personales. No sé si tengan alguna conclusión alguno de mis compañeros. No, pues creo que con esto terminamos. Desde luego que con no haber agotado todo el tema, ya que es muy largo toda la historia de estos levantamientos argentinos, pero esperamos que les haya gustado este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar la próxima semana en punto de las 8 de la noche aquí por ML Medios, y los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook como OPT Jalisco. Saludos, gracias a todos y todas, nos escuchamos hasta la próxima. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión. Entre el caos y la miseria, entre el cielo y la tierra, entre el corazón y la música, es la voz de la conciencia.